En octubre de 1903, en el centro histórico de Quito, Ecuador, se registró uno de los casos más inquietantes de desaparición colectiva en la región. 12 personas, entre ellos vecinos, investigadores y curiosos, ingresaron a una propiedad conocida como la Casa de los Espejos. Ninguna volvió a salir. La casa, ubicada en una calle estrecha y empedrada, era famosa por su arquitectura inusual. Espejos en cada habitación, pasillos sin ventanas y una atmósfera que muchos describían como opresiva. Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva. Sin embargo, no se encontraron cuerpos ni rastros de violencia. Solo un espejo roto y una nota escrita a mano que decía: el reflejo no siempre devuelve lo que somos. El caso fue archivado como desaparición sin evidencia. Décadas después, el terreno sigue vacío, pero los testimonios persisten. Bienvenido o bienvenida a Oscuramente, el podcast en el que nos encontramos para adentrarnos en el oscuro mundo del terror y también en el mundo de lo desconocido. Juntos vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer historias sobre crímenes, historias de fantasmas, fenómenos paranormales y también conoceremos los perfiles psicológicos y la oscura mente de asesinos seriales. Así que prepárate para conocer juntos esta aterradora historia. Hoy hablaremos de una leyenda urbana que ha sobrevivido más de un siglo, el crimen de la Casa de los Espejos en Quito, Ecuador. Un caso que mezcla desapariciones, que mezcla también fenómenos inexplicables y sobre todo una atmósfera que parece sacada de una novela gótica de terror. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en esa casa en 1903? ¿Y por qué más de 100 años después sigue generando tantos escalofríos? Hoy lo vamos a descubrir juntos. Y para ello, pues les cuento que esta historia se sitúa en el año 1903 en pleno centro histórico de Quito, una ciudad marcada por la arquitectura colonial, las calles empedradas y sobre todo una fuerte influencia religiosa. En ese entorno se construyó una casa peculiar, una casa que tenía espejos en cada habitación, que contaba también con pasillos que parecían laberintos y sobre todo con una decoración que muchos consideraban extravagante o también inquietante. La casa pertenecía a una familia adinerada cuyo nombre pues se ha perdido con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Lo que sí se conserva es el rumor de que allí desaparecieron 12 personas en circunstancias totalmente inexplicables. Aunque los nombres de las personas pues varían según algunas fuentes, se habla pues por un lado de el propietario, que era un hombre de negocios obsesionado con el ocultismo y también con los rituales de introspección. Por otro lado, tenemos a los desaparecidos, entre ellos 3 investigadores, 2 vecinos, una empleada doméstica y también varios curiosos que entraron y que nunca salieron. El dueño de la casa, según los relatos, era un hombre reservado, culto y con una cierta fascinación por los espejos como portales hacia otras dimensiones. Esa era su creencia. Se decía que había viajado a Europa y había traído consigo algunos objetos rituales, incluyendo pues espejos antiguos con algunas inscripciones ocultas.
Este hombre no tenía antecedentes criminales ni nada por el estilo, pero su comportamiento era bastante raro. Hablaba solo, evitaba el contacto con vecinos y además se dice que realizaba rituales nocturnos que incluían cánticos y velas encendidas frente a los espejos. Esta desaparición ocurrió específicamente en una noche fría de octubre, cuando la neblina cubría las calles del centro histórico de Quito. La Casa de los Espejos, pues, esta propiedad antigua de arquitectura colonial, había sido objeto de rumores durante muchos años. Y entre esos rumores, se decían que sus pasillos deformaban el tiempo. También que los espejos no reflejaban lo que debían reflejar. Y que algo o alguien habitaba en el interior de esos espejos. Aquella noche, 12 personas cruzaron su umbral. La puerta se cerró detrás de ellos y nunca volvió a abrirse. No hubo gritos ni llamadas de auxilio y absolutamente nada. Simplemente silencio absoluto. Al día siguiente, un transeúnte notó que la casa estaba completamente en calma, pero algo había cambiado. El espejo del vestíbulo, visible desde la entrada de la casa, estaba roto. En el suelo había encontrado una nota escrita con tinta negra que decía: el reflejo no siempre devuelve lo que somos. La policía llegó al lugar un par de horas después y lo que siguió fue una de las investigaciones más extensas de la época, liderada por autoridades locales y también liderada curiosamente por un grupo de espiritistas que aseguraban que los espejos eran portales dimensionales. En esta investigación, se recolectaron testimonios de vecinos que afirmaban haber visto sombras moviéndose dentro de la casa, incluso después de su clausura. Uno de los testimonios más inquietantes fue el de una mujer que vivía frente al lugar. Dijo haber visto a su hijo reflejado en un espejo cuando él había muerto hace ya 3 años. Yo entré a esa casa cuando era niño. Vi mi reflejo, pero no era yo. Era alguien más. Alguien que me miraba con odio. Ese fue otro testimonio anónimo recogido en el año de 1978. La casa no estaba vacía. Estaba llena de voces. Voces que no querían que salieras. Esto de aquí también lo mencionaba un fragmento de una carta encontrada en los archivos del municipio. Se inspeccionaron cada habitación, cada rincón de esa casa. Se golpearon los muros buscando compartimentos ocultos. Se descendió a los sótanos donde definitivamente no entraba el aire, donde el silencio era totalmente absoluto. Incluso se excavó el terreno bajo la casa en busca de túneles, fosas o algún tipo de cámara secreta por donde estas personas pudieron haber escapado o quizás haberse escondido. Pero no había nada, ni un solo rastro de los desaparecidos, ni una prenda, ni una mancha, ni una huella, absolutamente nada. Los espejos fueron retirados y analizados. Algunos de ellos presentaban marcas extrañas en el reverso como especies de símbolos grabados con fuego. Otros, sin embargo, estaban intactos, pero los investigadores afirmaban sentir un escalofrío al mirarlos directamente. La casa fue clausurada por orden municipal y nadie volvió a entrar. Años después, fue demolida, pero el terreno permanece vacío hasta el día de hoy. Y este ha sido el caso de hoy sobre el crimen
de la Casa de los Espejos, la casa que devoró 12 vidas. Una historia que, aunque envuelta en ese velo misterioso de la leyenda, pues bueno, forma parte del imaginario oscuro de Quito y de Ecuador. En un país pues donde conviven estos mitos, estas leyendas, como por ejemplo la Dama Tapada, Mariangula, o también el sacerdote sin cabeza, de esos mismos que les he hablado aquí anteriormente en el podcast, pues el caso de esta desaparición colectiva se suma a estos relatos terroríficos, espeluznantes, pues que se resisten a ser olvidados y que siguen pasando de generación en generación. Y es que bueno, casos como el de la Casa de los Espejos que les he traído el día de hoy, estas desapariciones tan escabrosas, tan misteriosas, tan macabras, donde la ausencia definitivamente no deja ninguna pista, pues son historias que se escapan de los archivos judiciales, que se vuelven definitivamente enigmas sin resolver, y que de ahí pues bueno, nacen estas leyendas y que siguen viviendo a través de los años. Y bueno, si este tipo de relatos les llama la atención o les intrigan, les traigo una recomendación muy bonita, muy interesante, que se llama, pues en este caso es una serie. La serie se llama Los Detectives Difuntos y está en Netflix. En este caso, pues bueno, esta serie, en cada episodio se reconstruyen crímenes reales que quedaron marcados por diversas situaciones que muchas veces son inexplicables, donde en este caso pues los investigadores son dos personas del más allá y que intentan cerrar capítulos que la justicia dejó abiertos. Es una serie misteriosa que toca temas muy profundos, es una serie muy bonita que la recomiendo realmente porque aborda muchos temas importantes como el duelo y también la obsesión por encontrar respuestas incluso cuando ya no hay nadie para escucharlas. Así que vean Los Detectives Difuntos en Netflix porque no se van a arrepentir. Y este ha sido el podcast de hoy, bastante cortito pero con una historia muy interesante. Espero que les haya gustado. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, especialmente en YouTube, donde me encontrarán como Oscuramente Podcast, así separado, Oscuramente Podcast, donde estoy subiendo pues todos los podcasts que tengo ya en el feed. Además, pues tenemos en Twitter y en Instagram como OscuramenteP y también en TikTok como oscura.mente, donde estoy subiendo varios clips del podcast para que estén al día. Y por supuesto, suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Mi nombre es Priscila Orellana y esto fue Oscuramente. Y recuerden que los monstruos no siempre vienen de lejos. A veces caminan entre nosotros en nuestras comunidades, ocultos tras una fachada de normalidad. Nos escuchamos en la siguiente.